Muy buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos acercarnos a su presencia en este día santo, día apartado, día del Señor. Seguimos orando, verdad que no es nada fácil no estar en nuestra iglesia local, pero bueno, una vez más alabamos a Dios por estos medios tecnológicos en los cuales podemos compartir la palabra de Dios y escuchar la santa y poderosa palabra de Dios. Una vez más, en este día del Señor, quiero invitarles para que continuemos con el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, estaremos leyendo hoy de los versículos del 13 hasta el 16. Del versículo 5, del 13 al 16, donde Dios nos habla de que nosotros somos esa sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Son dos mandatos que da el Señor Jesucristo al finalizar las bienaventuranzas. Así que le invito para que me acompañe, aquellos que toman nota, para que me acompañen en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice la palabra de Dios, estaré leyendo del versículo 13 al 14. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí, como vemos, somos dos puntos los que estaremos trabajando en esta mañana, donde nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es prácticamente una orden de Dios, un mandato de Dios de lo que nosotros debemos ser si somos verdaderamente cristianos. En estos versículos el Señor Jesús trata dos asuntos, como lo vemos. El uno es del carácter que los verdaderos cristianos deben conseguir y mantener en el mundo. El otro está relacionado entre las doctrinas del mismo y del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, donde nos manda tanto en el Antiguo como en el Nuevo a hacer esa luz y a hacer esa sal. En el versículo 13 nos dice, para que entremos en materia, vosotros sois la sal de la tierra. El versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada. Esta palabra hollada es pisada por los hombres. Los cristianos verdaderos deben ser en este mundo como la sal. Esta tiene un gusto propio y peculiar. La sal altera cualquier alimento o cosa. Al estar mezclada con otras sustancias, la sal las preserva, como en el caso de la carne. Cuando antiguamente no habían refrigeradores, la sal preservaba la carne de toda corrupción, de todo que se dañara. La sal comunica una porción de gusto, a su gusto, a todo lo que se le mezcla con ella. La sal es útil mientras conserva su sabor. De otro modo, no. Si la sal no tiene sabor, no sirve para nada. La pregunta que surge aquí, hermano y amigo que nos escucha y nos ve, ¿somos verdaderos cristianos? ¿Somos cristianos que estamos siendo esa sal, que damos sabor donde estamos? El mandato de Dios es que debemos ser sal. Si la sal no da sabor, no tiene valor. Si los cristianos no se esfuerzan por hacer un impacto en el mundo que los rodea, son de poco valor para Dios. Si somos muy parecidos a los del mundo, no tenemos valor. Los cristianos no debemos confundirnos con los demás. Somos diferentes. En lugar, los cristianos debemos impactar positivamente. Debemos ser como la sal que da mejor sabor a la comida. Levíticos capítulo 2, versículo 13, nos habla Moisés, dice, y sazonaréis con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Al estar hablando a sus discípulos, para ellos, la sal y el fuego son símbolos de purificación. Job, capítulo 6, versículo 6, nos habla de que se comerá lo desabrido sin sal. Cuando a ti te acercan una comida y le echas un poco de sal, coge sabor. Y Job dice 6:6, se comerá lo desabrido sin sal. Los discípulos, como ya lo dije, entendían que eran símbolos de purificación. Por lo tanto, al parecer, todos iban a padecer pruebas y lo sufrieron. El de menos fue Juan y fue lanzado a una paila ardiendo. Todos sabían
que iban a padecer pruebas y pruebas muy severas, en las que serían purificados. Hechos, capítulo 14, verso 22, nos dice el apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, y estos son muchas, tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ellos, los discípulos y nosotros, ellos debían cuidarse mucho de no perder sus cualidades como hijos de Dios, pues como la sal que pierde su sabor y no sirve, ellos ya no servirían para nada y su lugar sería pisado, o mejor dicho, su lugar sería en el infierno. Los discípulos de Cristo verdaderos permanecen hasta el fin, fieles al Señor, siempre dando sabor, alejados del pecado. Así, enfrenten las más duras pruebas, ellos permanecerán fieles. Los falsos creyentes se apartarán y vuelven al pecado. Por tanto, su lugar es en el infierno. Y ahora vamos a nuestro segundo punto. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los cristianos verdaderos tienen que ser en este mundo como una luz. Una propiedad que tiene la luz consiste en ser absolutamente distinta de las tinieblas. La chispa más pequeña se puede ver inmediatamente en un cuarto oscuro. De todas las cosas creadas, la luz está entre las más útiles. La luz sirve para fertilizar, para guiar y para dar ánimo. Fue de las primeras cosas creadas. Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4 y 5 nos dice, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue la luz. Versículo 4 nos dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sí ven eso? Separa Dios la luz de las tinieblas. Nada tiene que hacer la sal con los que no son sal. Dios separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Amigo y hermano que me escuchas, ¿eres tú día o noche? Si en ella, hablando de la luz, si en ella el mundo, o sea, sin la luz, sin ella, el mundo sería un vacío tenebroso. La pregunta que surge, hermano, ¿somos nosotros cristianos verdaderos una vez más? ¿Somos nosotros cristianos que somos sal aún en medio de la tribulación y la aflicción? Entonces notemos otra vez nuestra posición a este mandato de Dios, a esta responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en ser esa sal y esa luz. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios demanda. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos por medio de estos dos símbolos, sal y luz. Que debemos que debemos marcar el destino, ser distintos en nuestro carácter si verdaderamente somos cristianos verdaderos. Nunca os conviene pasar la vida ociosos, pensando y obrando como otros, sino siendo más como Cristo cada día y ser reconocidos así por Cristo. Hay una serie de preguntas y yo te las hago a ti, hermano que me escuchas, o amigo que te estás acercando. Si poseemos la gracia de Dios, pues esta debe ser vista. La siguiente pregunta es a ti, hermano que me escuchas, si tenemos el Espíritu Santo, entonces tú y yo debemos dar fruto. La otra pregunta, hermano, es que si poseemos la salvación, esa salvación segura y eficaz, entonces
No es preciso que haya entre nosotros los que piensan tan solo en las cosas del mundo. Si eres un hombre salvo, una mujer salva, debes pensar en las cosas del reino de los cielos, poner tu mirada en el reino de los cielos, porque esta vida es bien pasajera. La sal y la luz indican claramente una singularidad, o sea, una particularidad, la de que nosotros tenemos un corazón distinto y debemos ponerlo de una manera práctica. Debemos ser distintos al mundo si amamos a Cristo. El versículo 14 nos dice que se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña. Por las noches su luz se ve a la distancia. Eso lo vemos aquí claramente los que vivimos en las alturas. Vemos hacia el lado de allá y vemos esas pequeñas localidades o barrios alumbrados en lo alto. Por la noche su luz se ve. Y si nosotros vivimos para Cristo, si somos de Cristo, debemos alumbrar. Vamos a brillar como luces, mostrando a otros a Cristo. Amigo y hermano que nos escuchas, quiero decirte que hay muchas formas de apagar nuestra luz o ser ocultos a la luz que Dios manda que seamos. Y una de ellas es que cuando callamos, cuando debiéramos hablar del Evangelio. Otra de ellas es hacer lo que el mundo hace. Juan dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La otra es que negar la luz, negar a Cristo. Dejar que el pecado empañe la luz que debe brillar en nosotros. No evangelizar, no cumplir con la gran comisión, no dar a conocer la luz que alumbra en nosotros. Y otra cosa es descuidarnos al no fijarnos en las necesidades de los demás. Hermanos, seamos un faro de la verdad y no escondamos nuestra luz del resto del mundo. No va a ser tarea fácil porque hay mucha oposición. Pero nosotros no vamos en nuestras fuerzas, vamos en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigo, la humanidad en la ignorancia y la maldad es como un montón enorme de sal que no tiene sabor, que está lista para ser pisada. Pero Cristo envió a sus discípulos para sazonarla. Cristo dio su vida por nosotros. Los discípulos dieron sus vidas, nos dejaron doctrina, nos dejaron el conocimiento, todo por la gracia para que tú y yo andemos en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si no amamos a Dios como debiéramos ser, no seremos sal. Seremos sal que ha perdido su sabor. Amigo y hermano, nuestra luz debe brillar haciendo buenas obras, no para salvación, sino por la salvación que tenemos. Aquellas obras que los hombres puedan verlas, que los hombres puedan ver que somos diferentes y quieran imitarnos a nosotros porque nosotros queremos imitar a Cristo. Lo que haya entre Dios y nuestras almas debe ser guardado para nosotros, ese es el secreto, esa intimidad que tenemos con Dios. Pero lo que debemos mostrar con nuestra forma de ser esposos, hombres, trabajadores, estudiantes, hijos, es lo que va a alumbrar, es lo que queda abierto a la vista de los hombres. Debemos procurar que sea conforme a nuestra profesión, a lo que nosotros confesamos, que seamos coherentes con nuestra vida cristiana y que esto sea digno y que deba apuntar todo a la gloria de Dios y para la gloria de Él. Quiero dar unas aplicaciones para todos en general. Hay que pensar en esto cuando la Biblia lo repite. Hay un solo lugar,
Hay un solo lugar preparado para todo aquel que comete pecado y hace cometer pecado a otra persona, y se llama infierno. Muchos de ustedes no solo cometen pecado, sino que han invitado a otros a cometerlo. Por lo tanto, el lugar que les espera si llegan a morir sin Cristo es como está escrito, es el infierno y no otro. El fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere. Pero amigo que nos escuchas, este no tiene que ser tu final. Amigo, hay oportunidad de salvación. Hay oportunidad de salvación para todo pecador que se arrepiente y cree en Cristo. El que se arrepienta de pecar y de hacer que otros pequen será totalmente perdonado por Dios si cree en Cristo y en la obra en la cruz. Al principio del ministerio de Jesús, cuando el mismo Jesús anunció, conviértase porque el reino de los cielos está cerca, esto es lo que lo dice Mateo 4, capítulo 4, verso 17, Él estaba proclamando la buena noticia, el evangelio, lo que hoy estás escuchando, lo que hoy estamos compartiendo. La buena noticia de que Dios se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Él estaba haciéndose presente en la tierra, anticipando una chispa del reino de los cielos. Él vino como a presentarnos un reino espiritual, a conquistar nuestros corazones, y lo ha conseguido. Amigo y hermano, para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad es seguir a Jesús a cualquier costo, cueste lo que cueste. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 9, nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Santiago, en el capítulo 2, verso 10, dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. Amigo y hermano que me escuchas, ¿conoces tú la ley moral de Dios? ¿Conoces los 10 mandamientos? En esta mañana te lo voy a recitar. Éxodo capítulo 20, y empiezan desde el versículo 1, diciéndonos: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estás dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amigo y hermano que me escuchas, haciendo estas cosas serás luz y sal. Y para ello necesitas de la gracia de Dios y de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el obrar de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, todos los días, todos los días.
Recordemos que las bienaventuranzas son un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes. Las bienaventuranzas contrastan con los valores del reino, lo que es eterno, con los valores de este mundo, que es temporal. Las bienaventuranzas contrastan con la fe superficial de los fariseos, con la fe verdadera de los verdaderos discípulos de Cristo. Las bienaventuranzas muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se están viendo cumplidas y se van a cumplir y se han cumplido en el reino, en el Nuevo Testamento y en la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. El apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 verso 1 dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos, usted y yo, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y hoy es diferente por la gracia de Cristo. Amigo y hermano que me escuchas, no solamente nosotros no merecíamos el favor de Dios, merecíamos el castigo en toda su justicia. Nosotros merecíamos la ira de Dios, porque hemos ofendido a un Dios que es 3 veces santo. Pero el apóstol Pablo en su carta nos recuerda una vez más, inspiración divina, Efesios capítulo 2 verso 4 dice: pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esas expresiones de la misericordia de Dios están en este contexto de que Él nos ama. Así que debemos mostrar siempre misericordia, ser esa luz, ser esa sal. Algunos se preguntan: ¿cuántas veces, como Pedro, he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? La respuesta de Jesús es hasta 7, dijo Pedro, hasta 70 veces 7. Cristo le estaba diciendo que debemos perdonar tantas veces como recibamos un agravio. Amigo y hermano, recuerda que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y también quiero invitarles para que recuerden lo que nos dice 1 Samuel 2:7. Jehová empobrece y Él es el que enriquece. Jehová es el que abate y enaltece. Si tengo una mejor posición económica o social que otros, todo se lo debo a la gracia de Dios. Y Isaías nos exhorta diciendo en el capítulo 5 verso 20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ellos no van a alumbrar, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Santiago termina diciendo, Santiago capítulo 4 verso 17 dice: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo te digo, ay de ti, hermano, ay de ti, amigo, si no eres sal y luz, te es contado como pecado. El Salmo capítulo 7 verso 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente. Él afilará su espada y armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asegurémonos pues franca y decididamente que hay un infierno y supliquemos a los hombres que huyan de él antes de que sea demasiado tarde. Es mejor pasar por todo dolor y dificultad y todo tiempo de coronavirus y de negación de sí mismo y ser feliz por siempre en el más allá, que disfrutar aquí de todas las clases de placeres mundanales, pero va a ser temporal y vamos a tener una desgracia para siempre. Así que te invito a que te arrepientas, de que hagas un giro en el camino. No peques más, ven a Cristo. Que las palabras con que terminó Cristo el discurso de las bienaventuranzas, nuestro Señor,
resuenen en nuestros oídos al concluir este pasaje. Tened sal en vosotros mismos. Tengamos la seguridad de poseer en nuestros corazones la gracia salvadora del Espíritu Santo, que santifica, purifica, preserva todo el hombre interno de la corrupción. Y yo le invito, amigo y hermano que me escucha, para que oremos al Señor, para que traiga arrepentimiento a muchos, librándolos del infierno, y guarde de que nosotros causemos tropiezo a los que ya son creyentes. Dios les bendiga, un buen día en el Señor, un abrazo y sigamos en oración.